Hola guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? No me muevas el trípode, ¿vale? Por fin. Vale, gracias. Bueno, en este vídeo os quiero explicar cómo empezar. A ver, un poco de respeto, estoy empezando un vídeo importante. Cómo empezar una vida si estás viviendo en la ciudad y quieres empezar a vivir en el campo, ser más autosuficiente, adquirir todos los conocimientos que se necesita para pasar de la ciudad al campo. Y bueno, voy a intentar aportaros todo lo que sé. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Arnau. Hace unos 5 años estaba viviendo en la ciudad, en una mediana ciudad bastante grande, unas 100.000 personas. Y la verdad que no me gustaba nada ese estilo de vida. O sea, me parecía muy estresante, tenía poca energía durante todo el día. Estaba frustrado porque en mis momentos más felices y donde yo realmente disfrutaba era los fines de semana que íbamos a una casa de campo que tienen mis padres y pasamos ahí la mayoría de fines de semana. Entonces, vivía para eso. O sea, no existía la semana hasta que llegaba el fin de y empezaba a ir a casa de mis padres al campo, tenía unas gallinas, hacíamos huerto en ese momento y teníamos un huertecito y disfrutaba como un loco. De hecho, me acuerdo que de pequeño, cuando tenía 5 años, me acuerdo del momento exacto en el que salía de la escuela, mi mayor sueño era tener una granja. O sea, para aquel momento incluso soñaba con dormir entre los animales dentro de la granja, para que veáis el nivel de pasión que he tenido desde pequeño con el campo y con los animales. Y en este vídeo te quiero explicar cómo tú puedes conseguir la vida que yo he creado, cómo yo he pasado de vivir en la ciudad a montarme una vida en el campo, vivir en mi propio piso, en un pueblecito súper pequeño, rodeado de naturaleza, encontrar una finca donde ahora tengo una granja de conejos y vivo de ello, de conejos como animal de compañía. Y cómo he montado todo esto, porque obviamente esto ha pasado en 4 años, no ha pasado de un día para otro, y cómo tú puedes aprender de estos 4 años para crear esta vida en mucho menos tiempo. Vamos a empezar. Lo primero de todo y lo primero que yo trabajé es trabajar la mentalidad y el desarrollo y el crecimiento personal, ¿vale? Es súper importante que antes de irte a vivir el campo, trabajes tu crecimiento personal. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Qué es esto del crecimiento personal y por qué lo meto en un vídeo de cómo vivir en el campo? Porque a mí fue uno de lo más importante que tuve que trabajar para vivir en el campo. Es decir, no puedes empezar la vida del campo con la mentalidad que tienes en la ciudad, porque vas a durar muy poco. La vida en el campo no es fácil, si más y menos si quieres ser más autosuficiente, tener animales, que son una gran responsabilidad. No es nada fácil y requiere de una mentalidad muy trabajada, ¿vale? Y de unos hábitos también muy, muy potentes para sostener esta vida en el campo durante muchos años y aprender a ser feliz aún con todos los retos que hay de vivir aquí, ¿vale? Me acuerdo perfectamente, hace 6 años, en un momento de los más difíciles de mi vida, que mi abuelo con el que yo compartía todas las aventuras, iba, por ejemplo, teníamos algún nido de pajaritos por casa y yo les iba a hacer fotos, los miraba y todo lo compartía con mi abuelo. Era para aquel momento la única persona de mi entorno a la que le gustaban los animales tanto como a mí, incluso más y con la que siempre estábamos hablando de animales. Mi abuelo, me acuerdo que me decía que quería tener algún animal en casa, a mi abuela no le gustaban tanto y estaba pensando en la forma para ocultárselo a mi abuela y me contaba todas esas historias y también de cuando mi abuelo era joven, que muchas veces iba al campo, tenía animales y un montón de historias súper, súper divertidas que me contaba. Y me acuerdo que sin yo esperármelo mucho, hace ya más de 6 años, mi abuelo murió y eso me rompió porque era la única persona con la que yo podía compartir todos mis sueños y todo lo que yo quería conseguir y murió y ya no lo vivía como un poco reprimido, ¿no? Porque con mis amigos no hablaba de eso porque a nadie le interesaban los animales ni el campo. De hecho, muchas veces me veían como un loco, ¿no? De decir, hostia, este tío, qué pesado con los animales, todo el día hablando lo mismo. Y la verdad que me sentía como un poco marginado, por así decirlo, de mi entorno, porque nadie compartía esa pasión que yo sentía por los animales y por el campo.
Y puede ser que a ti te pase lo mismo, que tú sientas que tu entorno no te acaba de comprender. No acaba de comprender que tu vida ideal sería perdido en la montaña, rodeado de gallinas, de cabras y de otros animales con tu propio huerto, y no lo acaban de entender. Y eso es muy frustrante porque es una sensación como de sentirte marginado. Yo creo que es de las sensaciones más duras que hay, el no sentirte comprendido, y por eso he creado este canal de YouTube y estos vídeos, para que te sientas apoyado y comprendido, porque yo he pasado por lo mismo. Yo sé lo que se siente. Y el primer consejo es trabaja tu crecimiento personal. Y en ese momento, cuando estaba tan frustrado, conocí a una persona que ahora mismo es uno de mis mayores mentores, ya en ese momento también, y es Miquel Román. Es una persona que se dedica a la mentalidad y a los hábitos, a trabajar tu desarrollo personal y a llevarte a tu máximo nivel como persona y hacerte ver y enseñarte a crear la vida de tus sueños. Y yo por aquel momento estaba muy hundido por la muerte de mi abuelo y porque no me gustaba mi vida, estaba desesperado porque lo que se me esperaba de los próximos años en mi vida era que seguir estudiando, estudiando, estudiando y con suerte encontrar trabajo en alguna granja por ahí y trabajando limpiando mierda o cuidando los animales de otro que yo no elegía cómo iban a vivir esos animales. Entonces eso me desesperaba bastante. Y que conocía a mi mentor, a Miquel. En ese momento se fue a vivir a Andorra, me acuerdo que vivía en una casa súper grande, me acuerdo que siempre se grababa por Instagram y por YouTube en su casa, controlando dónde ponía él su tiempo y viviendo la vida que él siempre había querido, porque y él cuando era más joven, cuando tenía unos 20 y pico, 30 años, estaba viviendo en Barcelona y sus padres se quedaron en paro, los dos, y él también estaba parado. Y a partir de ahí, pues empezó a emprender y le ha llevado a una vida increíble. Y conecté mucho con su historia porque mi historia era parecida. Mis padres no estaban parados en ese momento, pero yo quería tener una vida diferente y quería emprender y ganar dinero de lo que a mí me gustaba, que eran los animales. Entonces, trabajar la mentalidad fue lo más clave que hice. Él me inculcó mucho, Miquel, a través de sus vídeos de YouTube, de leer muchos libros, de formarme mucho, y es lo que estuve haciendo. Estuve obsesionado, llegaba del colegio, de estudiar lo que estaba estudiando, a casa, y lo único que hacía por la tarde era formarme, leer libros, ver sus vídeos de YouTube, obsesionarme con mejorar como persona. Empecé a hacer también ejercicio, a cambiar mis hábitos y fue algo muy clave que luego viviendo en el campo lo agradecí mucho. Porque no es fácil la vida en el campo, te vas a encontrar muchos retos y trabajar esto primero es súper importante. Y el consejo más importante si quieres trabajar tu crecimiento personal es empieza a seguir a gente que te inspire y a invertir en formación, ya sean en libros que tengan esas personas, ya sean en formaciones, invierte mucho en eso porque te va a llevar a un siguiente nivel. Yo con Miquel, que es mi mentor y lo era en ese momento, invertí prácticamente todo el dinero que tenía en sus formaciones, incluso me acuerdo que le pedí dinero prestado, varios miles de dólares prestados a mis padres para invertir en sus formaciones y poderme formar con él. Y gracias a eso, él me ayudó muchísimo a crear la vida que siempre había soñado y solo con él hacerme ver que era posible esa vida y que yo también podía crearla, porque si él venía de casa de sus padres, con sus padres arruinados, él también estaba sin dinero y estaban todos en paro y pudo crear esa vida, yo también puedo y tú también puedes. Y este es lo que se tiene que meter en la cabeza. Da igual ahora mismo que no tengas el entorno de personas que comparten esa pasión por el campo y esa pasión por los animales. No importa. Yo estaba igual. Yo lo he conseguido. Ya vivo en la casa, en un piso increíble, en un pueblecito súper pequeño, rodeado de naturaleza. Vivo en un piso brutal. Es que os lo voy a enseñar. Por eso es increíble. Mirad, por aquí tenemos el sofá. Es que mirar qué piso más bonito. Y está en un pueblo. O sea, no por vivir en un pueblo tienes que vivir en una chabola. Puedes vivir también en un piso súper, súper chulo. Mirad, por aquí tenemos perdón. Aquí tenemos la estufa de pellets. Aquí tengo mi despacho donde ahí estoy editando vídeos, trabajando en crear el mejor contenido para vosotros, para YouTube. Mirad, esto ya es una realidad para mí. Y yo venía de estar ahí en la ciudad todo frustrado. Y lo que te quiero decir con esto es que si yo pude, viviendo en la ciudad, y he podido crear toda esta vida en 4 años,
tú lo puedes hacer en mucho menos y puedes conseguirlo. Porque yo no tenía nadie como yo que viviera en el campo, que trabajara más autosuficiencia. O sea, Miquel es un mentor de desarrollo personal, de crecimiento personal, pero no un mentor para vivir en el campo. Y aún así, cogiendo su ejemplo, lo modelé para la vida que yo quería crear, pero yo no tenía ningún referente que me enseñara el paso a paso para llegar a tener esa vida. No tenía nadie. Nadie de mi familia vivía en el campo. Solo mi tío, que vivía en otro súper lejos y no podía aprender de él. Y aún así, pues, él ha vivido en el campo toda la vida, no ha pasado de la ciudad al campo y no me podía enseñar cómo hacer eso. Entonces lo que os quiero decir con eso es que tú puedes hacerlo y tienes la mayor facilidad del mundo. Tienes mi canal de YouTube, tienes mi Instagram, que puedes enviar un mensaje para que yo personalmente te enseñe cómo conseguir la vida que he creado, cómo ser más autosuficiente, cómo pasar a vivir en la ciudad, cómo trabajar tus hábitos, tu mentalidad, cómo empezar un huerto, cómo ser más autosuficiente, tener tus propios animales, cómo encontrar una finca desde cero, cómo encontrar una vivienda en un pueblo rural y cómo crear una vida ahí. Te lo puedo enseñar. Tienes mi Instagram, te lo voy a dejar aquí. Me puedes enviar un mensaje con la palabra autosuficiencia y ya sabré que vienes de este vídeo y que quieres que te enseñe a crear esto. Puedes hacerlo. Yo no tenía nadie y aún así lo he conseguido. Con esto te quiero, no es para fardar ni nada por el estilo. Simplemente te quiero inspirar para que veas que es posible y se puede conseguir esta vida. Se puede conseguir. Y eso es lo más importante y es lo que os quiero destacar en este primer punto. O sea, cómprate libros sobre crecimiento personal, rodéate de personas que tengan la vida que tú quieres tener. Y este puede ser yo, puede ser otra gente que también esté en esa vida. Habla con ellos, invierte en ellos si tienen libros, si llevan una formación, si tienen mentorías, lo que sea, invierte en ellos todo lo que puedas, porque esto te va a dar una claridad, un retorno y una tranquilidad de saber que puedes conseguir esa vida increíble. O sea, te va a dar algo que no tiene precio, que es esa sensación de saber que estás haciendo todo lo que está en tu mano para llegar a tener esa vida que siempre has querido en el campo, ¿vale? Así que el segundo consejo que tienes que hacer después de trabajar tus hábitos, tu mentalidad y tu entorno de personas, que es súper importante, el segundo consejo también es súper importante. Y es que tienes que empezar a crear la vida de tus sueños en el campo. Esto lo tendrás que hacer desde casa y esto es lo que yo hice desde casa. Me empecé a rodear de todo lo que pudiera que me recordara a que puedo vivir en el campo y voy a crear una vida en el campo. Esto es muy sencillo realmente. Lo único que tienes que hacer es recordarte cada día la vida que quieres en el campo. Esto se puede hacer de varias maneras. Yo lo he hecho de todas de ellas. Una puede ser creándote un vídeo o viendo a alguna persona que te inspire, que vive en el campo, que tenga algún vídeo en YouTube que te motive y que te inspire de su vida, de su día o lo que sea, y que veas ese vídeo varias veces durante tu semana. Que lo veas posible, que sigas a esa persona, que lo veas posible. Otra cosa que puedes hacer es escribir cómo sería la vida en el campo, dónde vivirías, eh, cómo empezarías a ser más autosuficiente, cómo crearías tu huerto. Empieza a formarte sobre cómo hacer un huerto, sobre cómo ser más autosuficiente, consume contenido, compra libros, compra cursos, todo lo que puedas. Esto es súper importante. La parte previa a empezar a buscar, a crear esa vida en el campo, es la formación. Fórmate para crear esa vida en el campo. Esto es súper importante, ¿vale? El tercer paso es empieza a buscar oportunidades para vivir en el campo. Busca oportunidades. Por internet puedes buscar pueblos que te inspiren, ves a visitar esos pueblos, paséate por los pueblos, busca por internet viviendas en esos pueblos a ver si hay algo disponible, ves a ver esas viviendas, muévete. El tercer punto es muévete. O sea, la base, que es el primero, es trabaja tu mentalidad y tus hábitos. ¿Vale? De hábitos no hemos hablado, hablaré en 2 minutos, ¿vale? Pero eso es como la base. Esto es lo primero que tienes que hacer, no lo tercero. Porque si haces lo tercero sin trabajar lo primero, no vas a llegar muy lejos. O vas a conseguir esa vida, pero luego vas a ser infeliz. Primero, mentalidad y hábitos. Hacer ver que es posible. Comprarte libros de crecimiento personal. Eh, todo lo que vaya acorde a trabajar esa mentalidad y esos hábitos. Segundo, fórmate ya no para hábitos y mentalidad, sino para ser más autosuficiente.
mira vídeos de cómo hacer un huerto, mira vídeos que te inspiren en tu día a día. Y lo tercero es que empieces a ir a sitios y rodearte de naturaleza. Algo que me fue muy bien en el tercer punto, cuando vivía en la ciudad y no me gustaba la vida que tenía allí, era que me pasaba algunas tardes de la semana yendo a visitar tiendas de animales. O sea, me recorría, me acuerdo que iba con la bici por todo, iba con un amigo, íbamos por toda la ciudad visitando tiendas de animales. Allí, mira, pasamos horas mirando los animales, hablando con los de las tiendas. Ya nos conocían todos los de las tiendas. Me acuerdo perfectamente que nos tenían fichados todos porque íbamos ahí cada semana prácticamente. Íbamos a tiendas de acuarios, a tiendas de animales normales. Era una locura. Y también me acuerdo que tenía una pecera, o tenía dos peceras en casa, una en el comedor y otra en mi habitación. Y me acuerdo que cada día que íbamos a una tienda de peces comprábamos algún pez. O sea, me acuerdo que me gastaba todo el dinero que tenía en peces. O sea, era una locura. Y era como una forma de recrear, de sentirme rodeado de naturaleza. Tenía una pequeña pecera en mi habitación. Me recordaba esa vida que yo quería tener una pecera. Pues esto te lo recomiendo que lo hagas también. Que tengas como unos anclajes que te recuerden la vida que quieres tener dentro de tu casa. No hace falta que tengas una pecera, pero puedes tener alguna figura, algún animal, alguna foto, algún paisaje en tu habitación. Todo esto ya te enfoca en eso que quieres conseguir y te va a ayudar muchísimo a estar inspirado y a trabajar por esa vida que quieres lograr, ¿vale? Cuarto punto, y este cuarto punto es súper importante, es empieza a moverte para crear esa vida en el campo. Empieza a hacer cálculos, empieza a ver cuánto ganas, cuánto te gastas en tu alquiler o en tus gastos en la ciudad, cuánto vale esa vida en el campo, si hay alguna oportunidad para trabajar por alrededores, busca esa oportunidad, muévete para crear esa vida. Muchas veces nos pensamos que la vida en la ciudad es más barata que la vida en el campo, pero todo lo contrario. O sea, en la mayoría de ciudades que yo conozco es mucho más caro el estilo de vida, incluso el doble o el triple de lo que me cuesta a mí vivir en este piso recién reformado, totalmente nuevo, en un entorno rural y en un pueblo súper pequeño y rodeado de campo. Lo que os quiero decir con esto es que muchas veces es más barato vivir en el campo, aunque te has que coger el coche para ir a trabajar, que vivir en la ciudad. Entonces, empieza a hacer cálculos y empieza a ver que sí que es posible esa vida en la ciudad, o sea, esa vida en el campo. Yo lo que hice cuando me independicé y me fui a vivir al campo, yo por suerte tenía la casa de mis padres que me dejaron durante 1 o 2 años antes de adquirir este piso y vivir aquí. Y durante ese tiempo, aunque mis padres me dejaban la casa, yo tenía que pagarme pues gasolina, me tenía que pagar comida y tenía que invertir un montón de dinero en montar el negocio que estaba montando en ese momento, que era una granja de conejos de campo. Todo lo que ganaba, o sea, estuve trabajando de basurero, de jardinero en algunos jardines del pueblo. También estaba trabajando en los alrededores de una casa rural haciendo mantenimiento. Hacía todo el trabajo que podía. Iba a alguna casa a labrar huertos y eso me permitió tener unos ingresos hasta que monté mi proyecto. Pero lo que me refiero es que lo más cómodo hubiera sido quizás quedarme en la ciudad, trabajando en un supermercado, que no tenía que haber estado al aire libre, pasando frío en verano y calor, o sea, frío en invierno y calor en verano, porque tenía que trabajar al exterior por la mañana. Pero bueno, decidí hacer eso. Estuve trabajando durante 2 años seguidos, de algo que no me gustaba mucho, la verdad. Pero esto me permitió pagarme los gastos que tenía y invertir todo el dinero que ganaba en mi proyecto de conejos de campo, que posteriormente fracasó y me arruiné. ¿Vale? Pero eso me permitió aprender cosas súper importantes. O sea, toda esa experiencia me permitió eh, ser tolerante a la frustración y a los cambios. Eso es algo súper importante si vives en el campo, en la ciudad también, pero en el campo más. Trabajando todo mucho, tienes que estar muy preparado para la frustración. Era muy frustrante todo el trabajo que había hecho durante 2 años en un sitio que no me gustaba, todo el trabajo que había hecho montar un negocio con toda la ilusión del mundo, había montado unas instalaciones, invertido mucho dinero, incluso había pedido dinero prestado para invertir, y que luego, después de todo ese trabajo de 2 o 3 años, me arruinara y tuviera que regalar todos los conejos, porque no podía mantenerlos. Eso es súper, súper frustrante, o sea, y tuve que aprender a gestionarlo. Y gracias a eso, ahora
pues, empecé a montar otra granja con otras instalaciones totalmente diferentes, súper innovadoras, súper chulas, de conejos mini lob, que son una granja que tenemos ahora montada y que es a lo que me dedico profesionalmente, a eso, a YouTube y a formaciones y todo esto. Pero gracias a ese fracaso enorme pude montar el actual proyecto, que es lo que me permite vivir en el campo y ser autosuficiente con mi propio proyecto. Entonces eso es increíble y para llegar al punto en el que estoy he tenido que pasar por muchos desafíos también. O sea, no es fácil, pero vale la pena, sin duda. No lo cambiaría por nada. Entonces eso es lo más importante para vivir en el campo, lo que os he compartido hasta ahora. Desde el quinto punto es, ya una vez vivas en el campo, el quinto punto es, una vez ya vives en el campo, en un pueblo, lo que sea, es encontrar una finca que te permita ser más autosuficiente. No hace falta que la compres, la puedes alquilar. Y es una finca que me permite tanto tener mi granja de conejos como animal de compañía, me permite hacer huerto y ahora estamos trabajando en crear una granja para tener otros animales en otro campo que hay alrededor. Y esto me permite, por un lado, disfrutar mucho de eso porque es maravilloso de estar en el huerto, en contacto con las plantas, la naturaleza, tener mi propio negocio, vivir de ello, obtener ingresos. Por otro lado, disfrutar y salud, porque es muy saludable estar al aire libre trabajando en el huerto y todo. Y luego, experiencia. Me permite experimentar, probar cosas, coger experiencia y cada vez saber más cosas. Eso es maravilloso. Y aparte, ser más autosuficiente, que es uno de mis objetivos. Aumentar el porcentaje de autosuficiente que soy, incrementarlo cada vez más. Y por cierto, estoy contento porque entre la carne de caza, entre la carne, los huevos de nuestros patos y el huerto de la temporada pasada, estoy súper satisfecho porque hemos aumentado mucho el porcentaje de autosuficiencia. Es una maravilla. Y aparte, a nivel de salud, es increíble comer plantas que has cultivado en tu propio huerto sin pesticidas, sin químicos. Aprendes esas habilidades para tener el huerto y los animales. Eso es una maravilla. No tiene precio. Es una sensación de otro nivel. Es la máxima. Por encima del dinero, es esa sensación de estar estando saludable y cultivando lo que te vas a comer luego. Entonces, bueno, en conclusión, espero que os haya gustado el vídeo. Entonces, en conclusión, esos son los pasos que yo he seguido para ser más autosuficiente. Obviamente en un vídeo de este tiempo no me da tiempo de desarrollar todo al detalle, pero si quieres profundizar más, si quieres aprender más sobre ser más autosuficiente, trabajar tus hábitos y tu mentalidad y pasar de vivir en la ciudad al campo, o si ya vives en el campo y quieres mejorar tus habilidades para vivir más autosuficiente, encontrar incluso una finca, saber cómo criar animales, cómo tener huerto y todo esto, contáctame por Instagram con la palabra autosuficiencia y veré si te puedo ayudar. Tenemos un programa donde voy a ayudar a gente que vive en la ciudad o vive en el campo y quiere ser más autosuficiente. Los voy a ayudar uno a uno prácticamente con ellos. O sea, va a ser una atención muy personalizada. Me vais a poder hacer todas las dudas que tengáis y podemos estar en contacto para que podáis adquirir, para que podáis llegar a ese objetivo. Bueno, aquí finalizo este vídeo. Espero que os haya gustado. Seguirme por Instagram, si no, seguirme por Instagram igualmente porque ahí tengo un contenido súper chulo. Y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.